eres mi refugio, oh mi Madre mía. Amén. Jesús, estás aquí. 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 Aleluya, 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 aleluya. Jesús, yo creo en ti. 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 Aleluya, 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 aleluya. Jesús, confío en ti. 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 Aleluya, 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 Reflexión del diario de Santa Faustina, 659. Reflexión del día 21 de febrero. Ninguna acción hecha de propio arbitrio, aunque te cueste mucho esfuerzo, no me agrada. Diario 659. Las peticiones del día de hoy son por la salud del señor Rosendo Muñoz y toda su familia, por la jovencita Lorena, toda su familia, Valeria y toda su familia, por el niño Christopher, por el embarazo de Britney, por la señora Manuela y su hijo Giovanni, por el niño Benjamín López, por el Armando de Jesús, el señor Miguel López y toda su familia, por el señor Esteban Rocha Reina y toda su familia. También pedimos por Cintia Loredo Marín, por el niño Leonardo. También pedimos por todos los ancianitos, por Javier Martínez. También pedimos por todos los voluntarios, promotores, locutores, benefactores de Radio Virgen de Guadalupe, por el alma del joven Favela y el consuelo de toda su familia, por Rodolfo Q, por Manuel Castillo y toda su familia. Te pedimos también por todas las familias que están aquí presentes y ausentes, por todas las peticiones que hay en su corazón. En el día de hoy se las entregamos a los pies del Señor. Confiamos en su misericordia y confiamos en su voluntad. Pedimos también por todas las almas del purgatorio.
por todas las personas que van a morir en el día de hoy, por todas las personas que se encuentran en un hospital, en la cárcel, en un asilo, en las calles de nuestra mundo, por todas las familias que necesitan de tu amor y de tu misericordia, Señor, por todas esas familias que están desunidas, por todos los matrimonios, Señor, te pedimos, por todos los jovencitos, todos los niños, por los niños no nacidos, por todas las mujeres embarazadas, por todas las madres solteras o padres solteros, te pedimos, Señor. También te pedimos por el Papa Francisco, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, las religiosas, los seminaristas. Te pedimos por más vocaciones santas. Jesús, en ti confío. La oración. A través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla, en cualquier condición en que se encuentra un alma debe de orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiene a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Amén. También pedimos por María Lucía y su salud. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. También pedimos por Ana Laura, por la salud del señor Felipe Gutiérrez, por todos los jóvenes. También están pidiendo por la familia Arriaga y toda su familia. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, Señor, por la salud de mi hermano Rosendo Muñoz Gómez, por la señora Blanca Estela Ramos, y por el eterno descanso del señor Antonio Sandoval. Te rogamos, Señor. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, no del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión y la misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. Del corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Y el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María, Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina, Ruega por nosotros. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que se unieron en el día de hoy a rezar el rezo de la coronilla. También hoy tenemos por invitado al señor Eliseo Méndez, que nos está acompañando desde Denver, Colorado. Él nos va a hablar sobre los sacramentos, camino a la santidad. Bienvenido, señor Eliseo Méndez. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal de frío por allá? Muy bien, gracias a Dios.
Qué Y bueno, pues, lo estoy disfrutando, espero. y pues tiene los micrófonos abiertos para usted para que nos comparta sobre los sacramentos. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy les voy a hablar, trataré de hablarles así en resumidas cuentas de dos sacramentos, el que es la confesión y lo que es la Eucaristía. A ver si nos da tiempo. Antes que nada, la confesión no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento, pues ya se empezaba a hablar de la confesión, y esto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 5, que nos empieza a hablar o nos habla acerca de lo que es la confesión. Diríamos algo imperfecto. Ya cuando llega Cristo, pues ya lo hace perfectamente. En Levíticos capítulo 5, versículo 5 dice: el que es culpable en uno de esos casos confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Así que desde el Antiguo Testamento se tenían que confesar. Eso no es nada nuevo, de lo que se ha promulgado ya en el Nuevo Testamento. Jesús ya lo ha establecido. Desde el Antiguo Testamento, la gente que se consideraba, diríamos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se consideraba pecador, pues eso lo que hacía, llevaba algo, o sea, unos animales para enfrente del sacerdote, después de haber confesado su pecado al sacerdote, pues en reparación, pues se hacía el sacrificio. Si era muy pobre, pues tenía que llevar una tórtola o unos pichones para el sacrificio. Si era muy pobre, si era más o menos de económico, pues eso es lo que tenía que llevar para que sus pecados fueran perdonados. Y en la iglesia, cuando viene Cristo, pues empieza a promulgar, bueno, y antes que eso, cuando vemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo, que será versículo 5, también, capítulo 1, versículo 5, cuando San Juan, que empieza a preparar el camino del Señor, pues mucha gente ha entendido y comprende que la confesión es necesaria para el perdón de los pecados. No es que, como dicen muchos, yo me voy a confesar directamente con Dios. No. Antiguo Testamento tenía que ir con los sacerdotes para que tuviera validez el perdón de los pecados. Decir que cuando viene Cristo y Juan el Bautista está preparando al pueblo para cuando se hace oficial lo que es la confesión, pues vemos que dice San Marcos que acudían a él gente de todas las regiones de Judá, y todos los habitantes de Jerusalén confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Decir que cuando vemos que Jesús empieza su predicación contemporáneo a San Juan Bautista, ven que muchos empiezan, ya sabían que era la confesión, y como la predicación de San Juan era bastante rígida, era bastante directa a lo que era el pecado del pueblo, pues muchos iban entendiendo, iban comprendiendo cuál era la razón de que se tenían que confesar directamente con el enviado de Dios, no directamente con Dios, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que se confesaban directamente con Dios. Entonces, como hemos visto en las Sagradas Escrituras, lo que nos enseña acerca de la confesión. ¿Para qué es la confesión? La confesión es precisamente para tener ese encuentro con el Señor y pedirle perdón por todas las faltas cometidas. La confesión es para borrar
los pecados que uno ha cometido, las ofensas. Y especialmente pues en este tiempo en que estamos, en el tiempo de Cuaresma, que nos invita a la iglesia a la reconciliación, a la confesión. Y precisamente hay mucha gente que a veces me pregunta, ¿cada cuánto tiempo tengo que confesar? Porque hay muchos que ya tienen años sin confesarse. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel se confesaba frecuentemente y una vez al año entraba el sumo sacerdote a la expiación, llevaba todos los pecados para que tuvieran la validez del perdón. Y en el tiempo de San Juan, pues vemos que se arrepentían, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Bautismo de Juan, como ven, es un bautismo que llamaba a la conversión, a hacer un cambio de vida, porque la confesión es precisamente eso que nos invita a un cambio de vida. Entonces, con el gran poder, la misericordia de Dios que nos perdona los pecados, ven, Jesús hace posible oficialmente. ¿Cuándo lo hace oficialmente? Bueno, para que se dé a cabo, pues primero va promulgando y después se hace oficial después de la resurrección el domingo. Por eso el domingo para nosotros es de suma importancia porque sucedieron momentos trascendentales. El primer momento trascendental es que Jesús resucitó en domingo. Se le apareció a los discípulos para establecer lo que hoy en la iglesia se ha proclamado y se ha hecho en casi estos 2000 años, que es de sacramento importantísimo. Por eso les hablaré de los 3 primeros sacramentos, que es de suma importancia para nosotros, para poder llegar y alcanzar la santidad. Cuando se establece oficial en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20 al 23, en el que Jesús, San Juan nos dice, les dijo, la paz sea con ustedes. Después de saludarlos, mostró las manos y el costado a los discípulos, se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Y aquí viene lo que es el establecimiento de lo que hoy es este sacramento de la confesión. El versículo 22 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, queden liberados, y a quienes no perdonen, queden sin perdonar. El establecimiento de lo que es la confesión, como vemos, es precisamente lo que el Señor quiso para nosotros como cristianos, dejarnos instituido. Sabía que se iba a ir, sabía que iba a resucitar, pero también sabía que tenía que establecer a los sacerdotes para que se pudiera dar a conocer este sacramento, porque no cualquiera puede perdonar los pecados. Tiene que ser las personas que están consagradas al Señor, porque no cualquiera puede perdonar los pecados. A cualquiera se le puede contar cualquier pecado, pero no a cualquiera se le ha dado esta potestad de poder perdonar los pecados. Únicamente a los apóstoles Jesús se le aparece y le dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de sus pecados quedarán perdonados, y a quienes no perdonen quedarán sin perdonar. Entonces, por las manos consagradas, por las personas que están consagradas, tienen esa autoridad de poder perdonar los pecados. Si el católico no se confiesa, no puedo creer o no creo que pueda alcanzar la salvación si no hay un arrepentimiento, no hay una confesión.
como la semana pasada les dije, esto es precisamente para los que conocemos lo que Cristo ha instituido, porque hay personas que no saben que Cristo ha instituido, donde no ha llegado la evangelización, pues ellos van a ser juzgados de otra manera, no van a ser juzgados si se confesaron o no se confesaron, ellos van a ser juzgados de otra manera. Esto aplica solo para los católicos, para los cristianos, que sabemos que Cristo ha instituido este sacramento de la confesión. Y en Mateo capítulo 18, versículo 18, dice Jesús, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Fíjense qué maravilloso lo que el Señor ha instituido, la autoridad que Cristo le ha dado a los apóstoles y a los sucesores no es cualquier cosita. O sea, como católicos debemos de sentirnos orgullosos de estar en la única iglesia que Cristo ha instituido, porque es la única que lleva a cabo este sacramento. Y son caminos a la salvación. A quien no se le perdone los pecados, dice, no se les serán perdonados. Y a quienes se les perdone, se les serán perdonados. Así que este sacramento es importantísimo para nosotros porque nos ayuda a reflexionar, a pensar que tenemos que llegar a este sacramento que nos da la libertad. Qué bonito sería que saliendo de la confesión, fuéramos a entregar cuentas al Creador. Nos llamara en ese momento saliendo de la confesión. Seguramente, si no hemos confesado todos los pecados, seguramente no tendremos que pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque nuestra alma está completamente limpia. Decir que ese es lo que Cristo ha prometido a su iglesia. Y se lo ha dado a los apóstoles y a los sucesores. A quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados. Y a quienes no libren, quedarán sin perdonar. Es una orden del Señor. No es que si quiera o no quiera. Entonces, lo que nos ha dejado a través de los profetas, a través de los escritores y a través de lo que Mateo u otro de los evangelios nos dice, o a través de las cartas, tantos católicas como las paulinas, pues nos ayudan a entender la importancia de lo que es el sacramento de la confesión. Si alguno otro no cree en el sacramento de la confesión, pues ni modo, pues no tendrá esa característica de poder ser perdonados, y ese pecado pues no se les será perdonado. Como algunos en el tiempo de Jesús no creían en la confesión, pues tampoco se le hace a la fuerza. Entonces, el católico tiene esa garantía de que sus pecados se le han perdonado. ¿Por qué? Porque ya vamos conociendo el camino a la santidad. En el Evangelio ahí de San Mateo, en el capítulo 9 del versículo 1 y siguiente, hay algunos que no creen en este sacramento de la confesión, pero hay otros que sí creen. El versículo 9 nos va a decir que Jesús subió a la barca y se fue por mar a su ciudad. Allí les llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ten confianza, tus pecados te quedan perdonados. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque precisamente Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra de poder perdonar los pecados.
Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, si pueden leerlo en su casa. Desde el versículo 17 se darán cuenta lo que Jesús dice, que se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso cuando se le presenta este paralítico, es precisamente para eso, para perdonar los pecados, porque dice, tus pecados son perdonados. Y aquí viene algunos de los que no creen en la confesión. Dice, entonces algunos de los maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Jesús, que veía sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, te perdono tus pecados o levántate y anda? Sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente quedó muy impresionada y reconoció la grandeza de Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Por eso es que para nosotros orar por los sacerdotes debe de ser nuestra prioridad, porque sin los sacerdotes, si no tenemos sacerdotes, esos pecados no se nos pueden perdonar. Porque si no tenemos sacerdotes, tampoco tenemos perdón de los pecados y no podemos llegar en este camino a la santidad. Es decir que, como ven, mucha gente sí creyó. Algunos, como dicen los maestros de la ley, los fariseos, murmuraban y criticaban cómo este hombre tiene la autoridad. Por eso es que hoy en día hay muchos de esos que dicen, yo para qué me voy a confesar con el sacerdote si es pecador. ¿Para qué me confieso con el sacerdote si yo sé cómo es tu vida? Y muchos tienen esta mentalidad de los maestros de la ley, de los fariseos, que están criticando a los sacerdotes en vez de orar. Y esto hay muchos católicos. Bueno, ya decir de los hermanos no católicos, pues ya, pues ellos aún no creen en la confesión. Pero para los católicos hay muchos que tardan años y años sin confesarse. Mucho menos han recibido los otros sacramentos. Es decir, están viviendo en amaciato, están viviendo en pecado, mucho menos van a ir al sacramento de la confesión y tampoco, esos pecados tampoco serán perdonados. Es decir, que si se mueren, estará difícil la salvación para ellos. Puede ser nuestro familiar, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro amigo, cualquiera. Si no está en gracia de Dios, pues está difícil la salvación. Así puede ir mucho a misa, pero si no está en gracia de Dios a través de los sacramentos, pues tampoco. Por eso el sacramento dice sagrado momento, es decir, que estamos bajo ese sagrado momento en el que tenemos no tenemos la garantía de parte de Jesucristo, que es nuestro Dios, que vino a darnos este sacramento a través de los sacerdotes, instituido por él mismo. No es invento de la iglesia, no es invento del Papa, no es invento de nadie, sino es orden del Señor que así lo dijo. Bueno, con eso quisiera terminar porque hay muchos textos bíblicos más que nos hablan acerca de la confesión para no alargarnos mucho en este sacramento. Y si tienen preguntas, pues después me la pueden hacer. Si no han entendido el sacramento de la confesión, después me la pueden hacer por texto, me pueden hablar o me la pueden hacer ahorita. Hay muchos más textos bíblicos. Bien, entonces entendiendo el sacramento de la confesión, es decir, es estar en gracia de Dios para entrar al siguiente sacramento, que es la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es una palabra dividida en dos, como unión, es decir, yo me uno a Cristo, es una unión, por eso se llama comunión, una comunión con Cristo que Él mismo viene a establecer para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Si no es así,
Si no comulgamos, vamos a misa y no comulgamos, entonces se está perdiendo de lo importantísimo de la garantía. Y es por eso que les decía, o quería hablarles primero del sacramento de la confesión, porque es el inicio para llegar o para seguir en el siguiente paso, que es la Santa Eucaristía o la comunión. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20, vemos por primera vez establecida lo que es la comunión. Antes ya se hablaba como prefiguración el maná en Éxodo capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Si pueden leer en sus casas del versículo 1, todo el capítulo 16 se darán cuenta que se empieza a hablar del maná. ¿Qué es el maná? El maná para los judíos decían, ¿qué es esto? Y si siguen leyendo, pues ven cómo Moisés va a decir que es el pan que Dios ha enviado para el pueblo se alimentar. Nuevo Testamento, viene Cristo y es el verdadero maná. Y empieza a hablar o queda establecido más bien un jueves antes de morir. Es decir, que en la Semana Santa, pues recordamos aquel momento, ese sagrado momento importantísimo que se hace en la noche y que después la iglesia lo va a practicar en estos casi 2000 años que tiene de fundada estas palabras. Y va a decir, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice, después tomó el pan y dando gracias lo partió y los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Así que cuando Cristo instituye este sacramento, lo instituye en un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque iba a ser lo último que iba a establecer y que nos iba a dar la salvación. Dice que tomó el pan, lo partió y diciendo, este es mi cuerpo. Si ustedes van a misa y recuerdan estas palabras, se darán cuenta que el sacerdote dice exactamente lo mismo. Después que Jesús tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo que va a ser el alimento para ustedes. Después tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que va a ser derramada por todos ustedes. Hagan esto. Así que la orden para la iglesia es de hacerlo exactamente así como lo dijo. Entonces, el sacramento de la comunión es el sacramento importantísimo porque marca nuestra vida para la salvación. Es el alimento sagrado que ha bajado del cielo. Es el alimento que viene a darnos para la salvación de nuestra alma. Por eso Cristo lo quiso instituir en la primera Pascua de una nueva etapa. Las otras Pascuas que el pueblo realizaba era la Pascua del antiguo pueblo de Dios. Por eso dice, esta es una nueva alianza. Ahí empieza ese paso de la libertad, de la muerte a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo quiere hacer en este momento importantísimo. Ahora, si ustedes leen el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pues nos va a hablar de momentos importantísimos acerca de lo que es este sacramento para nosotros. Sacramento más importante, yo diría, de toda nuestra vida cristiana. Los tres sacramentos más importantes, porque de ahí se van a desprender los otros sacramentos en su orden, ¿no? Y como ven, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, es el sacramento eucarístico que se habla ahí. Y dice San Juan lo que Jesús dijo. Dice, yo soy el pan de vida.
Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que el que lo coma ya no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Jesús le contestó, en verdad les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no vivirán, no tienen vida de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que la garantía que nos da el Señor es de que podamos participar, de comer su carne, de comer ese pan que ha bajado del cielo, de tomar su sangre. Porque el que lo come, es decir, tiene el sello de garantía, es como hoy, si lo podemos comparar con algunos productos, o yo creo que todos los productos tienen un código de barra. Lo pasan por la maquinita y ahí va pillando, es decir, que está en lo correcto. Si no está en lo correcto, pues no pasa por esa maquinita. Es decir, que con Cristo es la garantía en que nos dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La garantía del Señor es que si comemos su cuerpo y tomamos su sangre, es decir, estamos por el camino correcto. Infelices por aquellos que van a misa y no participan de esto. Entonces no tienen la garantía de que van a poder ir al reino de los cielos. Entonces no es la garantía del que el Señor nos ha dado a través de este sacramento de comer su carne, de comer su cuerpo, para poder llegar al reino de los cielos. Porque dice, yo lo resucitaré personalmente. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Cristo. Si Cristo lo dijo, yo le creo. Y si yo le creo, es decir, acepto las palabras del Señor para decir, tengo esa oportunidad de poder salvarme comiendo su cuerpo, tomando su sangre, pero tenemos que hacer algunos requisitos que San Pablo nos va a decir en la carta a los Corintios, y con esto quiero dar la conclusión porque yo creo que ya estamos en tiempo. Quiero dar la conclusión, aunque hay muchos otros textos bíblicos más que nos hablan de este sacramento, pero en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, versículo 23 y siguiente, dice San Pablo, yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he encomendado. El Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza que vas con mi sangre, siempre que beban de esta, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer su cuerpo. Esta es la razón por la cual viven tantos enfermos entre ustedes y tantos que son débiles y
y ya han muerto. Así que aquí vemos algunos puntos importantes. No sé si tenga un poquito más de tiempo, pero vemos cómo San Pablo dice que él mismo ha hecho pues la orden del Señor, ha seguido esta tradición, pero nos da unos requisitos. Primero dice, pues para poder participar del cuerpo y la sangre del Señor, pues tenemos que hacer antes una confesión, es decir, estar en gracia, porque si no, dice, come y bebe su propia condenación al no hacer un examen de conciencia antes. Por eso si ustedes cuando van a misa, ven cómo el sacerdote nos invita a reconocernos pecador para entrar al yo confieso, porque podemos pecar de palabras, de obras, de omisión. Eso es lo que San Pablo está diciendo ahí, que debemos de hacer un examen de conciencia antes de participar del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, ¿por qué hoy en día hay, dice San Pablo, porque hay muchos enfermos? Fíjense, en el tiempo de San Pablo ya había muchos enfermos. ¿Por qué dice? ¿O por qué? Porque muchos han dejado de participar del cuerpo y la sangre del Señor. Y dice, y muchos ya han muerto así. Así que este es un problema, porque hoy en la pandemia muchos han muerto sin confesarse, muchos han muerto sin la comunión, porque precisamente pues se han esperado hasta el último momento. Quieren que el sacerdote vaya y los confiese y les lleve la comunión después de 10, 15 o 20 años sin confesarse. Es decir, no lo hacen por buena voluntad, sino lo hacen por miedo a la muerte, por miedo a la condenación hoy en día. Pero hoy, como ven, muchos mueren así, como dice San Pablo. Y desafortunadamente, pues ya no se puede hacer casi nada hoy con cómo están las cosas. Entonces, el camino a la salvación, los 3 sacramentos que les he hablado, el bautismo, la confesión y la comunión, si lo hacemos continuamente, las veces que podamos hacer estos sacramentos, los 2 últimos que les he hablado, pues seguramente pues vamos por el camino correcto. Yo le he insistido a mis familiares, a los que no están casados, acerca del valor de comulgar, de casarse por la iglesia. Algunos me han hecho caso, otros no, pero mi responsabilidad es anunciar. Y es el trabajo de cada uno de nosotros. Si tenemos a alguien que conocemos que no está casado, pues que se acerque a estos sacramentos que son camino a la salvación. Bueno, entonces como conclusión, pues hay que hacer lo que nos dice San Pablo, confesarnos, porque es la forma como podemos alcanzar la salvación por boca de Jesús, comer su cuerpo, tomar su sangre, porque Él mismo nos va a resucitar en el último día. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o me alargué mucho. No, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene una duda? Porque hay muchos textos bíblicos más de lo que nos habla de la confesión y de la comunión. Creo que nadie se anima Bueno. a hacer ninguna pregunta. Bueno, entonces con esto termino, hablando de estos 2 sacramentos así a grandes rasgos, bueno, no sé, ¿qué más? Si tienen algo más, pues ustedes sabrán. Sí, muchísimas gracias. Pues primeramente Dios, le hacemos la invitación nuevamente para el próximo domingo, si nos puede seguir compartiendo sobre los sacramentos, camino a la santidad. Muy bien, pues entonces para el siguiente, pues hablamos de los otros sacramentos, y pues ahí estamos en comunicación. Perdón, Leti, creo que Oralia tienes la mano extendida. ¿Tienes alguna pregunta, hija? Sí, buenas tardes.
Nomás quisiera si me podía dar a dónde puedo mandarle mensaje al Padre para alguna pregunta. ¿A cuál padre? A usted, perdón, a usted. Al padre de familia. No, bueno, exactamente. Bueno, 720. Ok. ¿Sí? 300 ¿Sí? 1951. Ok. Muchísimas gracias. De nada, y si quiere pues ver algunas pláticas que he dado en el YouTube, bueno, ahí tengo explicado un poco más de los sacramentos y de otros temas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Leti, pues yo nada más para agradecerle al señor Eliseo, que todo lo que él mencionó es importante para la vida espiritual. Yo estoy en proceso de anulación y me tocó mucho la lectura de Corintios 23. Y pues muchas gracias por compartir. Sí, que hay que pedirle a Dios y que pronto pueda hacerlo, la anulación. Yo no sé pero déjeme darle un poquito de explicación. Yo no sé si usted tiene otra pareja o que está pensando en otra pareja, pero si usted está sola en este momento, no tiene ninguna pareja, puede confesarse y puede comulgar porque no tiene a ninguna pareja. Eso es lo que a veces mucha gente pues no sabe, que puede comulgar, nada más hacer una buena confesión y puede comulgar, puede participar. Ahora, si tiene la pareja, entonces debe de vivir en abstinencia. Si quiere comulgar, si quiere participar del cuerpo y la sangre del Señor, pues tienen que vivir como hermanitos, sin andarse tocando, ¿ah? Pero sí lo pueden hacer. Entonces, si tienen una pareja, entonces hablen con su pareja y díganle, pues, yo quisiera comulgar porque es lo más divino que podemos tomar el cuerpo y la sangre del Señor, como algunos teólogos dicen, que los ángeles quisieran comer el cuerpo y tomar la sangre del Señor, pero no pueden. Y nosotros que podemos, pues muchos los desperdiciamos. Entonces, eso Así es. son lo que dice la iglesia, ¿ok? Muchas gracias, señor Eliseo. Yo quisiera hacer un comentario. En la espiritualidad de Santa Faustina habla muchísimo de los sacramentos y se dice que es la fuente más vivificante de la santificación, especialmente el sacramento de reconciliación y la Eucaristía. Para Santa Faustina son los dones, los grandes dones de la misericordia de Dios. Me parece que pudieran los que tengan papel y lápiz, de los que recuerdo ahorita, el diario de Santa Faustina, 1448, 1747, y hablando de los ángeles, me parece que hay una referencia en el 1804, que es la fuente viva de misericordia que corre sobre las almas para los siervos sedientos del amor. Algo así menciona, y el milagro de la divina misericordia que restaura toda alma en su plenitud está en el 1448. Es importante ahorita lo que decía el señor Eliseo, porque justamente en este numeral, en 1448, menciona algo, el diario de Santa Faustina, que dice: infelices aquellos que no disfrutan del milagro de la divina misericordia. Interesante.
1448. Lo pueden leer en su plenitud. Lo cierto es que para ella la Santa Eucaristía era el espacio del encuentro personal con el Dios vivo, porque se ofrece ahí Cristo en la salvación del mundo y es la estrecha comunión que tenemos con Él a través de la Santa Comunión. Para que ustedes lo tengan, ya que estamos hablando en la coronilla de la Divina Misericordia, la espiritualidad de Santa Faustina, y para quienes han entrado a unirse como Rosario, yo creo que de una o de otra manera, en una u otra devoción, el culmen de nuestra fe católica es la Santa Eucaristía. Para eso nos preparamos. Yo creo que Eliseo estará de acuerdo conmigo. Yo solo quiero decir que yo tengo mi convicción en la gracia que nos da nuestro Señor a través de la Santa Iglesia en los sacramentos que actúan, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, actúan porque es el mismo Jesús, es la misma presencia de nuestro Señor. Por eso en sí ya actúan. Ahora, no es que nos va a dar más o menos gracia, nos va a dar la gracia de acuerdo a la disponibilidad del alma, pero su efecto en ellos es que es el mismo Cristo el que actúa. Sí, Eliseo está de acuerdo conmigo, pero lo que yo recuerdo del Catecismo de la Iglesia Católica nos los dice muy claro. Por otro lado, me encantó que él tomara en cuenta lo de la pandemia, y en algún momento Leti y yo lo comentábamos por nuestros hermanos que mueren ahora en la pandemia. ¿Cuántos de ellos, nos preguntamos, están preparados? Hay que tener conciencia de prepararnos todos los días porque nunca sabemos cuándo. Y por último, yo recuerdo que en una ocasión me fui a confesar y en el confesionario había un letrero que yo me había dado cuenta porque había poca luz, y cuando estaba confesándome con el padre que tenía un ministerio precisamente relacionado con la misericordia de Dios, ellos tenían la atención, el gesto de poner un letrero que cuando leí decía que la misericordia de Dios me estaba esperando. Creo que ese letrero hizo todo en ese momento en mi vida, en ese bellísimo sacramento ahí. Entonces, el sacramento de reconciliación es un momento en donde la misericordia de Dios te está esperando y estamos en el tiempo, no solo que nos permite recordar la misericordia, lo que está pasando, cosas inesperadas, sino el tiempo litúrgico, Cuaresma, ¿no? Es un tiempo en donde nos brinda el Señor esa gran oportunidad. Así que el sacramento de la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que se nos da, solo está en esta fe que vivimos, nuestra fe católica.